venda y la balanza equilibrada. Vos necesitas que la justicia, digamos, acepte la presunción de inocencia, pues está en la Constitución. A ver, ¿me escuchás, Sofía? Sí, perfecto. Ahora sí. ¿Vos a mí? Sí, perfecto. Yo te decía que vos seguiste todas las instancias y todavía quedaron más dudas que certezas en la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo siempre digo que a todas luces es algo que llama la atención, ¿no? Un empresario, amigo de los Kirchner, en la provincia de los Kirchner, que crece su patrimonio al compás de la presidencia de sus amigos, o de su amigo Néstor Kirchner, con la obra pública en Santa Cruz. Entonces, bueno, a todas luces hay algo ahí que llama la atención, que podría llamar la atención. Lo que te puedo asegurar después de todo este proceso, hace 6 años que empezó el juicio, hace 2 años que hubo condena y ahora, o sea, en 6 años queda esta condena firme, que es un tiempo también rápido para lo que habitualmente la justicia tiene en este tipo de causas. Lo que te puedo asegurar es que si esa relación comercial que existió y que no es negada por ninguna de las partes y que además estudió la relación comercial en otra causa, si esa relación comercial encerró un delito, en esta causa, en este juicio, en este expediente no se probó. Si el delito de defraudación no se probó de manera indubitable, el peritaje fue un desastre, tiene que ser un peritaje oficial que se debería haber hecho antes del inicio del proceso, no se hizo 2 años después de iniciado el juicio. Los peritos usaron metodologías malas, lo dijo el propio tribunal en su fallo, dijo la metodología de estos peritos fue mala, no se pusieron de acuerdo entre ellos. Los dos que concluyeron sobre precios, el perito oficial y el perito de la Fiscalía, lo hicieron con metodologías distintas, las dos fueron erróneas y llegaron a números de supuesta defraudación distintos. Pero además, no peritaron todas las obras. Denunciaron 51 obras y peritaron solo 5. ¿5? Solo 5 de las 51 obras. O sea, hicieron en una causa penal una prueba por muestreo, lo cual está mal, a todas luces está mal. Vos tenías que peritar las 51 obras. Y no solamente hacer una pericia con ingenieros civiles, que son los especialistas en la construcción de rutas o de caminos, sino con ingenieros contables. No abrieron los libros contables, no, o sea, esto era una cuestión más de números que otra cosa, porque lo que había que analizar eran los ítems de obra, cuáles eran los valores de mercado, qué pasaba con las redeterminaciones de precios que se hacen en todas las licitaciones, porque la inflación en la Argentina es un tema que genera que el Estado tenga que poner parches en algunas cosas, como por ejemplo redeterminar valores de precios en las construcciones de licitaciones que duran muchos años. Porque vos licitaste por 100, pero con la inflación, si después te dan 100, el Estado paga tarde, mal, te paga 100, después de 5 años ya no te sirve, ya no puedes costear ese trabajo. Por otro lado, además de que el peritaje estuvo mal, lo que hizo el propio tribunal fue inventar un peritaje propio. ¿Cómo es es rarísimo. Eso? ¿Cómo un peritaje propio? Sí, en el momento del fallo dijeron, bueno, la metodología de este perito, que era Pablo Loibona, que además era un perito tuitero anticá furioso, recusado 1 millón de veces por Cristina y fue un siga total, la Corte dijo, bueno, el tribunal dijo, bueno, esta metodología más o menos me sirve, la uso yo y hago mis propias cuentas, sacaron sus propios valores promedio de los ítems de obra. Y concluyeron ellos que había habido sobreprecios en 3 de las 51 obras, 3 de las 5 que habían sido peritadas originalmente. Las 3 eran 3 rutas que no se terminaron, efectivamente por Austral Construcciones, cuando tenía igual una ejecución de más del 90%, o más del 70%, creo, de todas las rutas que tenía concesionadas, y dijeron que esas 3 rutas se habían pagado con sobreprecios, pero claro, compararon con los valores de la relicitación de esas 3 obras que no se habían terminado, unos años después, ya en el gobierno de Mauricio Macri, que lógicamente cuando vos relicitas para terminar una ruta, vas a relicitar más barato que para empezar una ruta de cero. Bueno, para ellos eso fue un sobreprecio. Pues tenés 70% construido. Es una barbaridad, totalmente, es una barbaridad. Ahora, si uno sigue la Constitución Nacional, sería la Comisión de Presupuesto y Hacienda cómplice, los jefes de gabinete también serían cómplices. Los senadores, los diputados, porque digamos se aprueba por el presupuesto. Todas las rutas cuestionadas en esta causa estuvieron aprobadas por presupuesto y además ninguna tuvo, porque esto puede pasar cuando se discuten los presupuestos o se ven las obras, los organismos de control externos
la AGN y demás, a veces hacen advertencias sobre, che, ojo con esta licitación o qué está pasando acá. Ninguna de estas rutas fue observada nunca por ningún organismo de control. No, y que estas rutas aparte, digamos, la AGN siempre está comandada por la oposición. Además, por ejemplo, bueno, nunca observaron nada. Y lo otro tiene que ver con el rol de Cristina Gallego. O sea, ahí el indubio pro reo te lo debo de acá a la China porque, primero, yo digo, la duda, la prueba nodal no fue indubitable. O sea, todos deberían haber sido absueltos, no solo Cristina, todos absueltos, porque no hubo duda concluyente. El tribunal tendría que haber ordenado otro peritaje en última instancia. Sí, Bueno, las 53 obras, todas. Exacto, no se hizo. Y por otro lado, el rol de Cristina. El propio tribunal dice no hay prueba directa contra Cristina Kirchner, lo dice el tribunal en su fallo. Entonces, ¿qué dicen? Construimos prueba indiciaria. Entonces, ellos infieren, porque no tenían nada de Cristina, ni un testigo que los haya complicado en los casi 4 años de juicio, ni una firma de algo. Los presidentes no firman licitaciones, no son los administradores del Estado por la reforma del 94, o sea que no tenían la responsabilidad administrativa. No tenían nada directo contra Cristina, nada. Nada es nada, lo dijo Cunio Libarona. Sí, me acuerdo en un programa cuando era panelista. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron prueba indiciaria en base a un decreto que firmó Cristina, y esto también es muy grave. Era un decreto creado en 2001, y Cristina lo modifica en 2009 del Banco Nación, un fideicomiso del Banco Nación, y lo que hizo fue otorgar, inyectar fondos directos para obra pública en todo el país, para más de 500 obras en todas las provincias. Bueno, los jueces interpretaron que ese decreto, como era dinero para obra pública, era para beneficiar a Lázaro Báez. Así como estás escuchando, ¿eh? Ahora, pero digamos, de 500 obras peritaste solamente 5. De 51 horas. Está bien, pero si, digamos, si utilizas un decreto por el cual vos generás fondos para, digamos, terminar 500 obras, o sea, menos del 1%. O el 1%. Es un buen punto también. En realidad el objeto procesal eran solo las obras de Santa Cruz. Yo ahí te banco, que bueno, que el objeto procesal es solo este. Bueno, estudialo todo. Todo. Ok, ¿no querés estudiar todas las obras de todas las provincias? Que eso también fue un tema. No aceptaron incorporar información pública, es decir, pedirle a la DNB cómo son las obras en otros países, en otras provincias, cómo son los plazos, qué pasa con las redeterminaciones de precios. Te vas a encontrar con un Lázaro Báez en cada provincia, Antonio, vos lo sabés muy bien. Por último, sé que está con tu hijo, por eso te hago la última pregunta. Es esta. Digamos, ¿alguna vez vos que tenés mucha experiencia en tribunales, viste a la Corte fallar tan rápido una causa? No tan rápido, por lo menos. Mira, el juicio me pareció los tiempos más o menos lógicos. Imagínate, casi 4 años de juicio, me parece que es lógico. Lo ilógico son los 2 meses, menos de 2 meses de esta causa en la Corte. Y cómo se precipitaron los tiempos, cómo se empezó a promover prácticamente por los medios, o avisar por los medios que se venía este fallo. El nivel de presión que hubo fue impresionante, Antonio, vos lo sabés. Pero además los tiempos son... la Corte... Aparte, a ver, ¿vos te acordás del caso de Fernando Carrera? Sí. Que la Corte abrió el expediente y dijo, este señor está hace no sé cuántos años preso, es injusto, esto está mal, esta causa estuvo mal hecha, un tipo preso con una causa armada por la policía. Bueno, ¿para qué está la Corte? Está para eso. El otro día Irina Hauser daba ese ejemplo y me parece maravilloso. La Corte le ha salvado la vida, la libertad a varias personas que estaban injustamente presas. ¿Por qué ahora convalida esto? Bueno, porque está claro que es una causa política y no es una causa jurídica. Yo te puedo dar todos los argumentos, pero una decisión política de encarcelar a Cristina. Te mando un beso grande, Sofi, gracias. Gracias, Gallego. Beso enorme. Un beso enorme.